Muy buenas tardes, un placer encontrarnos nuevamente por una Cuba Libre. En esta oportunidad tendremos la visita nuevamente de José García, también con nosotros nuestro compañero y amigo Lázaro Batule, con quien tengo el honor de compartir este proyecto por la libertad de Cuba, un proyecto que es resultado de ese compromiso cívico de estos cubanos que desde el Ecuador alzamos nuestra voz por la causa del pueblo de Cuba cada domingo a las 5 de la tarde, hora de Cuba, para conversar con esos que también tienen algo que expresar y que durante más de 6 décadas han sido silenciados por un mecanismo mediático de la Revolución Cubana. La tarde de este domingo, 22 de agosto, mi compañero y amigo Lázaro Batule conversará con José García sobre un tema que durante las últimas horas ha suscitado interés a nivel internacional, no solo dentro de fronteras, sino en toda la comunidad internacional. Me refiero al decreto ley número 35 y la inconstitucionalidad de este instrumento jurídico que el gobierno cubano ha comunicado esta semana. Sin más preámbulo, doy la palabra a Lázaro Batule y el saludo cordial a José García. Muy buenas tardes, Jordanis, José y todas las personas que se encuentran en línea en estos momentos. Y bueno, también a todas esas personas que van a poder ver después el video que va a estar en YouTube y también aquí en Facebook, nuestra red social fundamental. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar conversando acerca del decreto ley que se estableció en Cuba la pasada semana, que ha sido motivo de discusión en las redes sociales y en todas las televisoras, los periódicos del mundo entero se ha estado publicando distintos artículos de análisis sobre este tema debido a que se considera la nueva ley Mordaza que establece el gobierno de Cuba con el propósito de silenciar y de callar al pueblo cubano después de la explosión que ocurrió el 11 de julio en Cuba. Entonces, bueno, para comenzar voy a compartirles un fragmento del noticiero de la televisión donde hacen el anuncio del decreto ley que se comenzó a poner en práctica en Cuba. Entonces se los comparto a continuación para dar pie a esta discusión. Normas jurídicas en materia de telecomunicaciones, Diana, fueron dadas a conocer hoy, y esto a través de la Gaceta Oficial de la República. Bajo esa nueva resolución serán tipificados hechos que hasta el momento no tenían un respaldo legal en el país, en el entorno de la red de redes, como los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión, entre los que se encuentran la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos y difamación con impacto en el prestigio del país. Igualmente se reconoce el ciberterrorismo como aquellas acciones mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación cuya finalidad es subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, entre otras cuestiones. Bueno, como pudieron ver en este video, se tratan de manera general algunas cuestiones del decreto ley. Entonces, a continuación voy a conversar con mi amigo José García para conversar un poco de los detalles sobre este decreto ley y cuáles son las repercusiones y además de eso, cuál es la relación que tiene el decreto ley con la Constitución de Cuba y también con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, mi querido amigo José, si nos puedes entrar un poco en el tema para conversar acerca de esto. Sí, buenas tardes a toda la audiencia y siempre comienzo agradeciendo la gentileza que han tenido en invitarme. Les recuerdo que soy modestamente un jurista, pero no un entendido, un especialista en la materia. Entonces, bueno, colaboraré con esos rudimentos básicos que tengo para hacer comprender o para hacer llegar a los que nos están viendo y escuchando algo de entendimiento
del surgimiento de esta herramienta jurídica que es el Decreto Ley 35 y su complemento reglamentario que es el Decreto 42, del cual no se menciona, pero que también tiene incidencia. Primeramente, invito a comprender el surgimiento. ¿Cómo surge esto? Bueno, es una práctica universal de todos los países regular el ciberespacio y el Internet, pero para, digamos, de alguna manera proteger su naturaleza abierta, su naturaleza de interacción sin límites, inclusiva. En esencia eso, pero no para centralizar, para coadyuvar conceptos, para perseguir y criminalizar, no para eso. Entonces, en ese contexto internacional, sumado a eso que ya mencionaba al inicio los presentadores, que eran los hechos del 11 de julio en Cuba, pues se aparece el Partido Comunista de Cuba con esta herramienta. Y reitero, es el Partido Comunista de Cuba porque aun cuando quienes suscriben eso son Esteban Lazo y el ministro o la ministra de Comercio, eso es Partido Comunista de Cuba. Eso por los canales de por dentro, eso es Partido Comunista de Cuba. Ahí todo es Partido Comunista de Cuba. Todo el mundo trabaja y tributa a eso, al signo ideológico. Bien, se aparece. Hacer aquí un paréntesis. Yo creo que sería bien interesante dejar claro, sobre todo para quienes nos están acompañando fuera de Cuba y no conocen el contexto cubano, señalar que en Cuba existe un partido único, pero además, para usted ser miembro del buró político, es el buró político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Usted tiene que ser militante del Partido Comunista de Cuba. Para la inmensa mayoría de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular son militantes del Partido Comunista de Cuba. El fiscal general, la Contralora General del Estado, es decir, que todos los poderes del Estado en Cuba están en manos de militantes del partido y la Constitución de la República de Cuba establece esa condición estructural que tiene el partido como guía de la revolución cubana. Entonces estamos hablando de una mafia de comunistas que manipulan la política pública en Cuba. Así es, nada más que agregar, así es de exacto lo que usted acaba de decir. Bueno, pues se aparecen ellos con algo que es lo contrario a la tendencia natural en el mundo, a la regulación del ciberespacio y del Internet, como es la soberana, digamos que el soberano mandato que tiene cada estado. Bien, debemos ir entonces a los objetivos. Después de ellos tener en cuenta los por cuantos y por tanto que tuvieron a bien convenientemente esgrimir en esa, que no lo voy a reproducir ahora porque sería demasiado, en ese instrumento legal, van a los objetivos y el primero, el número en el artículo 3, inciso A, dicen que es para salvaguarda de la revolución. Ahí lo tienen en pantalla. Artículo 3, inciso A. De los primeros, esta herramienta es para coadyuvar a la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la revolución. Ahí tenemos en blanco y negro lo que en el siglo pasado Castro le dijo a los creadores del arte. Como la revolución, todo dentro de la revolución, nada. Es decir, que a partir de ahí, ya ahí le están poniendo cortapisas al derecho de la libre expresión del pensamiento. Entonces, a rango de decreto ley, se está poniendo algo que nosotros no vimos en ningún momento en la Constitución, pero vamos a refrescar la Constitución entonces, para que los que nos están viendo lo vean. Invito entonces, Lázaro, a que pongas en pantalla el artículo 41, que es donde primero se enuncia, se hace un enunciado de los derechos humanos que responde Cuba, por los cuales reconoce el Estado cubano. Dice que el Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio de los derechos humanos. ¿Ves? Ahí hace un enunciado de los derechos humanos y nos remite entonces a quien lo lea a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vean, es el hilo conductor de todo esto. El artículo 19, son muchos artículos, pero bueno, el que concretamente tiene vinculación con este tema es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y dice así: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión,
sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Véase en la Constitución, ley de leyes, carta magna, máximo rango de la ley. Se dice que eso es en línea con los derechos humanos, y cuando te remites a los derechos humanos, te dicen expresamente, sin límite. Es decir, ni en defensa de nada, ni en pro de nada, ni para esto, ni para subir, ni para bajar. La Internet es la autopista de la información. Ahí van todos los signos ideológicos, todas las corrientes de pensamiento, y todo converge ahí para hacer, digamos, terreno fértil para la creatividad. Es lo que hay que buscar ahí en Internet. Bien. José, aquí hacer una observación. Me parece muy importante a lo que usted está haciendo referencia, sobre todo porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en este artículo 19, se expresa de manera expedita que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión sin limitación de fronteras. Entonces, reiteradamente hemos escuchado cómo Díaz-Canel dice, por ejemplo, que la calle es de los revolucionarios. Yo soy cubano y, por lo tanto, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su artículo 19, tengo derecho a la libertad de opinión y de expresión sin limitación de fronteras, independientemente del lugar donde yo me encuentre residiendo en este momento. Yo sigo siendo ciudadano cubano, por lo tanto, me asiste ese derecho constitucional y universal. Asimismo, lo puedo hacer a través de cualquier medio de expresión. Por lo tanto, las redes sociales, las plataformas digitales son hoy el campo de batalla que tenemos los martís del siglo XXI. Por lo tanto, es nuestro derecho, y por ello lo digo enfáticamente para todos esos cubanos que creen que por su condición de revolucionarios comunistas tienen todos los derechos. Yo creo que también un país donde el control de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, el control completo de todos esos medios lo tiene el Partido Comunista de Cuba, pues tiene lógica que al final el único medio del que ellos no tenían el control y que no lo tienen es el Internet, las redes sociales. Es la única manera en la que sale información de Cuba que es real, auténtica, del cubano de a pie, de lo que se está viviendo realmente en Cuba, porque todo el mundo sabe que Cubavisión Internacional, los noticieros en Cuba, los periódicos en Cuba son un show donde no se ve la realidad que está viviendo el pueblo cubano, y ellos, en el contexto del 11, después del 11 de julio, donde se ve claramente una tendencia a incrementar la cantidad de personas que están perdiendo el miedo a través de las redes sociales de manifestar sus críticas al sistema fallido que hay en Cuba. Entonces ellos de pronto te lanzan este instrumento con el propósito de intentar frenar esa ola que hay de críticas y de publicaciones constantes que están saliendo de Cuba, y ellos sin duda alguna están intentando con eso poner el silencio en la boca de los cubanos. Razón por la cual nosotros lanzamos este espacio de diálogo el 1 de agosto, precisamente porque los cubanos no tienen derecho a réplica en Cuba. Entonces, constantemente, Humberto López y el resto de los pseudoperiodistas plegados a la política del departamento ideológico del Comité Central del Partido se atribuyen el derecho a despotricar sobre cualquier ciudadano cubano en cadena nacional de televisión sin que los ciudadanos cubanos tengamos el derecho a la legítima defensa. Entonces, por ello es que hemos creado este canal en la red de redes para que todo cubano que sienta la necesidad de expresar sus criterios, pues acá les estamos ofreciendo cada domingo durante 1 hora este espacio para que usted también se haga escuchar. Ahora me gustaría que nuestro compañero José García retome el tema de la inconstitucionalidad del decreto ley 35 o ley Mordaza, como le dicen en las redes sociales. Sí, gracias por las aclaraciones. Ley Mordaza que se une a otras tantas, como el decreto ley R70 y otras tantas. Ya eso es un arsenal lo que tienen para criminalizar la disidencia o la protesta del pueblo asfixiado, agobiado por tantas carencias y necesidades. También le quieren tapar la voz. Caramba, ¿hasta dónde van a llegar? No es fácil. Entonces, bueno, vamos siguiendo el hilo conductor por ahí. El artículo 41, como ya lo decíamos, de la Constitución, que nos remite a la Declaración Universal
de los derechos humanos en su artículo 19, y ahora quiero caer en el artículo 54 de la Constitución también, donde es el espacio que le dedica la legislación, o sea, los legisladores que concibieron esta Constitución para reconocer el derecho el derecho entre varios al derecho de libre expresión. Dice: el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Véase, eso que ha puesto Lázaro ahí es un resumen, pero que en nada desconoce la esencia del artículo, que a rango de ley, es decir, a rango de Constitución, no hay cortapisa, no hay límite, no hay una modulación de para qué es la libertad de expresión que yo te reconozco a ti. No. Cualquier extranjero que lea ese artículo, digamos, y de que se quejan los cubanos, si ahí está reconocido que tienen libertad de expresión, se están quejando por gusto. No, porque es que después se aparecen ellos con este decreto ley 35 y con los demás que amordazan y acuchillan la libertad de expresión del cubano y lo limitan. Es por eso que se dice y se demuestra que es inconstitucional. Está demostrado ahí, a rango de ley, por el artículo 44, por el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas, de la Declaración de Derechos Humanos, que Cuba es signataria, signataria de origen, y por el artículo 54, que ese decreto ley es inconstitucional. Luego, ese decreto ley, más abajo se explaya en poner y categorizar los distintos conceptos para que si es fake news, que si es bullying, o que si estás difamando de los dirigentes de la revolución. Y bueno, ¿quiénes son los que se encargan de dar esos calificativos, de dar esas categorizaciones y de perseguirlas? Son los que estamos diciendo hace un rato. Son los oficiales que destina el Partido Comunista, sus acólitos van y persiguen a través de sus distintos agentes, como hacen con otras áreas de la economía. Si el inspector va donde está el estanquillo de un vendedor y este vendedor resulta ser un disidente, pues vamos a machucarlo por aquí. Y si, no sé, le hicieron un registro a un disidente y, no sé, le pueden hasta sembrar algo y no, mira, le ocupamos tal cosa, que sea mentira. Y los machucan, los satanizan y los encarcelan. Y esto va a servir para lo mismo. Todo aquel que alce su voz asfixiado ya por algo en las redes o de alguna manera por alguno de los espacios de la internet va a ser satanizado y lo van a acorralar y lo van a tratar de encarcelar, de anular, de neutralizar. Esta es una herramienta más. Ahí resumiendo, esta es una herramienta más que tiene el régimen totalitario cubano para hacer simplemente lo que le dé la gana. Inclusive, digo más, cuando surjan manifestaciones en cualquier parte, lo que ha venido haciendo ilegalmente, con abierta ilegalidad, el Minin y el Texas, bueno, ya ahora tienen una herramienta para justificarse. Hacen un apagón, ya sea de internet o de telefonía, y neutralizan, dan una mutación de los hechos, dan una versión de lo que mejor entiendan conveniente, y esa es la verdad. Y hay que escucharla y hay que tratar esa verdad. Y sin embargo, las razones, es decir, la verdadera realidad sería otra totalmente diferente, como lamentablemente está sucediendo con los muertos abundantes del COVID-19 en Cuba. José, antes de entrar a analizar en más detalles el decreto ley número 35, a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad porque fui formado en una universidad cubana donde en teoría nos daban la oportunidad de adquirir conocimientos, habilidades, competencias, pero muy poca cultura jurídica. Si yo, que soy graduado universitario con una maestría, con un doctorado en ciencias, tengo muy poca cultura jurídica, ¿qué podremos decir de esas personas que no han tenido la oportunidad de acceder a una universidad? Y es por ello que yo quisiera a continuación recomendar muy especialmente a la ciudadanía, a los cubanos y cubanas de a pie, a esos 11 millones de hermanos en la isla, a que presten mucha atención y en la medida de sus posibilidades accedan a la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
y lean textualmente para que lo tengan como un arma. Muchos me dicen, eso es por gusto, porque la policía y la seguridad del Estado hacen lo que les da la gana. Pero es muy importante que usted sepa cuáles son sus derechos, para que usted los pueda encarar y usted le pueda demostrar que le están violando sus derechos. Por lo tanto, a los cubanos y a las cubanas que nos acompañan desde la isla, en el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por favor, estudiar, aprender de memoria, ¿verdad? El artículo 18, que plantea que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El artículo 19, al cual José hacía referencia, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo número 20, que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Esto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 18, 19 y 20. Y de la Constitución de la República de Cuba del año 2019, el artículo 54, al cual hacía referencia José, donde el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. El artículo 55, donde se reconoce a las personas la libertad de prensa. El artículo 56, donde se reconocen los derechos de reunión, manifestación y asociación. Si ustedes se dan cuenta, hay una correspondencia entre los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos de la Constitución de la República de Cuba. Asimismo, el artículo número 41 de la propia Constitución a la cual José hacía referencia. Ahora, este decreto ley número 35 o ley Mordaza tiene artículos bien interesantes que José nos va a comentar al respecto sobre las implicaciones que cada uno de ellos podrían tener. Bueno, las medidas, a grosso modo, voy a abordarlas porque hacerlo taxativamente es bien engorroso. Son medidas pecuniarias, es decir, multas draconianas, 2.000 pesos de multa, es la confiscación del dispositivo, es decir, en plata, venir a quitarte tu celular, venir a quitarte tu celular o venir a quitarte tu computadora es una multa porque estás haciendo esto. Quienes lo categorizan libremente porque estás divulgando fake news y te quitan todo el andamiaje que tengas ahí montado en tu casa, te lo retiran. ¿A dónde puedes ir? ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues el decreto 42 te da, es que es un círculo vicioso, porque te da para que recurras, para que vayas en la apelación, para que la gente lo entienda, al jefe del inmediato superior al que impuso la multa. Eso es risible, al jefe. Pero si todo eso está canalizado y organizado institucionalmente para que sea eso una mordaza, el recurso que le da al ciudadano que es objeto de esa incidencia, apelar ante el jefe irrisorio. Por demás, se dice que no hay más, es decir, ante el jefe y no hay más recursos en la vía administrativa. Habría que ver después los abogados en la práctica, allá en Cuba, si inventan algo en la vía judicial, en la vía civil, fíjate, a ver qué pudieran inventar y quién tiene el valor de hacerlo. Porque recurrir a algo ante los tribunales con esta índole tendrá implicaciones para cada abogado en lo personal. Ejemplos tenemos de sobra en nuestros alrededores cuando estábamos haciendo práctica en Cuba. Sabemos de muchos que cuando se atrevieron a defender inclusive disidentes en proceso eran objeto de presiones, eran objeto de vigilancia. Es decir que todavía esto habría que ver, tiene mucha tela por donde cortar. Por otra parte, ahora vamos a suponer que a alguien se le ocurra, digamos, cuestionarle, como ha quedado cuestionable, la constitucionalidad, que no es constitucional, esto no es legal. ¿A dónde recurre? ¿Qué tribunal, qué juez te va a ayudar a hacerle saber al mundo que esto es inconstitucional y hay que echarlo abajo? No existe. En Cuba no existe sala de lo constitucional. Es una aberración, pero es así.
nunca ha existido sala de lo constitucional. Existe sala de los delitos comunes, sala de los delitos contra la sociedad del Estado, sala de lo laboral. Pero bien, sala de lo constitucional nunca existió. Fue una voluntad que se materializó, que se le toleró a Castro, porque dijo que eso no iba a suceder mientras él estuviera en vida, y así mismo le respetó. Dijo que una sala de lo constitucional en Cuba era para cuestionarle a él su decisión. ¿Okay? Esta es una decisión muy cuestionable. El decreto ley 35 es muy cuestionable a la luz de la Constitución, pero no existe dónde ir a ventilar este asunto. ¿Dónde querría o dónde podría ir alguien a ventilarlo? Al buró de Esteban Lazo, que lo firmó en el trabajo. Una broma. Claro. No, completamente de acuerdo contigo. Yo quisiera hablar un poquito también sobre el impacto que sin duda alguna ha tenido esto en la población cubana, fundamentalmente de las personas que pasan más tiempo en redes sociales y navegando en Facebook y en Internet de manera general. En primer lugar, dime, Jordani. No, Lázaro, yo creo que antes de hacer este análisis que tú nos propones, yo creo, como veníamos haciendo hasta ahora mismo, tanto los artículos de la Declaración Universal como los de la Constitución, en el caso del decreto ley número 35, que se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Cuba esta semana, en el título segundo de los derechos y deberes de los usuarios, capítulo primero, disposiciones generales, sección segunda de los derechos y deberes de los usuarios, artículo 15, presten mucha atención, artículo 15 dice textualmente: el usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones tiene como deberes los de, inciso E, escuchen muy bien, impedir, es un deber que usted tiene como usuario, impedir que los servicios de telecomunicaciones se utilicen para atentar contra la seguridad y el orden interior del país, transmitir informes o noticias falsas o en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros y como medio para cometer actos ilícitos. Y ya hemos visto cómo periodistas como Humberto López en cadena nacional de televisión tiene la potestad de determinar que es una noticia falsa, que son acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros. Sin usted ir a un tribunal, Humberto López, en la televisión nacional, él se atribuye ese derecho de considerar una noticia falsa y desclasificar todo en cadena nacional de televisión. Entonces, lo que Humberto López venía haciendo de manera ilegal ya tiene un respaldo jurídico para que él continúe tomando fuerza en su condición de miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba o del Comité Central del Partido. No sé muy bien exactamente ahora cuál es el puesto que ocupa, pero es lo mismo. En Cuba no hay diferencia entre la Asamblea Nacional y el Buró Político del Partido. Ellos son los mismos. Y asimismo, este artículo 15, en el inciso F, establece que es un deber del usuario no usar el servicio para realizar acciones o transmitir información ofensiva o lesiva a la dignidad humana, de contenidos sexuales, discriminatorios, que genere acoso, que afecte la intimidad personal y familiar o la propia imagen y voz, la identidad, integridad y el honor de la persona, la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público. El primero que está haciendo eso, el primero que hace eso, Humberto. Exactamente. Humberto López, en el noticiero de la televisión cubana con total impunidad, es el primero que viola todo el tiempo el decreto ley este que han puesto ahora. Entonces yo lo que quería era precisamente demostrar cómo este decreto ley número 35 es publicado por la Gaceta Oficial de la República de Cuba recién esta semana, pero se conoce que fue aprobado desde hace muchos meses. Y entonces con ello, pues quizás tú nos puedas ayudar, Lázaro, con una amenaza que lanzó sin mucho sentido hace ya 2 meses Humberto López en su programa Hacemos Cuba, y que muchas personas no le prestaron atención porque no sabían que ya se había aprobado el decreto ley, porque no se había publicado. Pero el Humbertico ya estaba haciendo gala, porque también es graduado de Derecho, de los conocimientos que tienen exclusivamente ciertos y determinados sujetos dentro del Buró Político, del Comité Central, de la Asamblea Nacional, y como hace 2 meses atrás, antes de lo sucedido el 11 de julio, ya Humberto López en cadena nacional de televisión venía amenazando
a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior. No sé si lo tendrás ahí a mano y lo puedas compartir, Lazarito. Ya se lo pregunté ahorita, pero quisiera reafirmarlo. Los que no están en Cuba pueden ser perfectamente de aplicación de estas leyes y pueden ser procesados. Es decir, lo mismo procesados o extraditados, otros actos de colaboración jurídica internacional de que respondan penalmente por los actos que... Yo le agradezco su... Sí, yo creo que se escuchó bien ahí. Sí, aquí tenemos a Humberto López en Hacemos Cuba, en la voz de un fiscal de la República, confirmando que los ciudadanos cubanos residentes en el exterior podemos ser condenados y sentenciados en ausencia. Y bueno, ahora le encontramos sentido a este decreto ley número 35 y a todo este aparataje que ellos hace 2 meses venían organizando porque precisamente lo tenían todo muy bien calculado. Ahora yo te doy la palabra, Lázaro, para que tú continúes con el análisis de este primer tema de la tarde. Yo creo que, según Humberto López, nosotros somos ciberterroristas, según el decreto ese. No, el ciberterrorista y las armas de terrorismo son los artículos de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con eso estamos haciendo subversión. Fíjese usted, somos subversivos con las herramientas jurídicas que ellos mismos tienen. Aquí no se ha dicho otra cosa. Aquí no se ha inventado nada. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa y a ellos les duele que uno se calle la boca, pero no nos podemos callar la boca. Mira, al contrario, tenemos que continuar la denuncia, tenemos que insistir con mesura, con cortesía, pero con insistencia, con perseverancia. Tenemos que seguir, porque ellos no saben cuánto daño le hacen al pueblo cubano siendo de esa manera tan monopolizadora de la verdad, porque el enriquecimiento digamos de la sabiduría sale de la colectivización y de escuchar a todos, a todas las corrientes, a todo el pensamiento. Nadie, absolutamente nadie es dueño de la verdad absoluta, porque no existe, lo sabemos. Entonces hay que construir una Cuba plural, con todos y para el bien de todos, pero verdaderamente con todos los signos ideológicos, con los que piensan como piensan ellos y con los que no pensamos como piensan ellos. Nosotros que nos formamos bajo la tutela de ellos, cuando despertamos al mundo por la razón, por los libros, por la información, dijimos, caramba, no estoy bien formado. Creo que hay otra parte del cuento que no me han dicho. Creo que a esta historia le falta la mitad de la historia. ¿Y por qué hemos llegado a esa conclusión? Porque hemos indagado, porque hemos leído, porque hemos investigado. Y hay que construir una verdad objetiva, plural y de todos para que nos sintamos identificados. Esa es la realidad. Sí, completamente de acuerdo contigo, José. Verdaderamente eso es lo que está pasando allá. Déjenme ver si les puedo compartir ahora mismo. A ver, yo les quería compartir una imagen. Bueno, a ver, les quiero hablar en primer lugar de cuál ha sido de alguna manera la reacción que ha tenido el pueblo cubano ante la publicación del decreto ley 35 o ley Mordaza. En primer lugar, yo creo que las publicaciones que han salido en redes sociales fundamentalmente han sido memes burlándose del decreto ley. Han salido bastantes memes burlándose del decreto ley, pero de alguna manera sí ha tenido un efecto en un grupo de la población cubana, fundamentalmente de esas personas que aún sentían un poquito de miedo y estaban en el proceso, que estaban dejando ya de tener miedo, pero ahora con el decreto por supuesto que yo creo que ellos lo que intentan hacer en todos estos casos, incluso desde el 11 de julio, es el efecto ejemplarizante, que es a varias de las personas que pueden ellos, los sancionan, les ponen multas altísimas o los meten en la cárcel para que el resto de la población sienta ese efecto ejemplarizante en ellos y les dé un poco de temor seguir publicando en redes sociales porque les pudiera pasar a ellos eso mismo, ¿no? No sé qué piensan ustedes al respecto sobre esto.
No, realmente han habido muchas reacciones en redes sociales tras la publicación del decreto ley, pero nosotros como personas naturales y cubanos ya hemos sido testigos de cómo se está aplicando el decreto ley. Con nuestra propia familia en Cuba tenemos las evidencias de cómo hay determinados mensajes que no le están llegando a nuestros familiares y cómo hay mensajes que nuestra familia nos envía a nosotros y que tampoco nos están llegando. Por otra parte, también tenemos las evidencias de cómo les están haciendo capturas de pantallas y grabaciones a los archivos de los celulares de nuestra familia en Cuba. No solo como lo denunciábamos la semana pasada con la compañera Giselle, que nos acompañaba desde Chile, que en medio de este programa, la semana pasada, le intentaron hackear su cuenta, sino que también con nuestra familia en Cuba tenemos la evidencia de que están impidiendo todo tipo de comunicación porque ya tienen el instrumento legal en las manos para hacerlo. Lo venían haciendo desde hace mucho tiempo. Mi mamá personalmente me lo había comentado hace varias semanas y yo le decía, pero por favor, deja la paranoia, yo estoy seguro que eso no es posible. Sin embargo, tras ver la publicación del decreto ley esta semana, ahora encuentro explicación a las denuncias que mi mamá me hacía sobre los incidentes que ella estaba viviendo con su teléfono celular. Sí, sí, Jordani, definitivamente. Bueno, y la reacción también de muchas personas de Cuba también ha sido empezar a iniciar una etapa de clandestinidad también en las redes sociales y han empezado, se han visto en las semanas estas un incremento sustancial de los perfiles que por ejemplo, que se llaman Cubano Libre, José Martí Renace, Antonio Maceo, como que hacen alusión a la etapa esta de los mambises en Cuba, viéndolo como una nueva etapa de lucha del pueblo cubano, que yo lo veo muy bien, porque al final, si ellos, las ciberclarias, utilizan los perfiles falsos para esconderse, yo creo que los cubanos al final tampoco es que se puede ser, para hablarlo en lenguaje de la calle, tampoco se puede ser bobo de poner la cara ahí para que vayan y te metan en la cárcel por una cosa, porque sí está demostrado algo. En términos legales y en términos de conversar, el gobierno cubano ya dejó claro, la dictadura cubana dejó clara su postura, que ellos no van a hablar nada, ellos no quieren diálogo y ellos lo arreglan todo a base de los grupos estos de respuesta rápida que ponen en las calles con palos a repartir palos. Por tanto, incluso yo he visto en los últimos días, yo he visto los fragmentos de los programas estos de Humberto López, que él se pone a hablar de algunos chats que salen cuando hay cubanos que planifican el cierre de las vías, que planifican poner puntillas en las calles para que los carros se pinchen. Y yo creo que de alguna manera, aunque esto pudiera ser el tema del debate de un programa siguiente, ver cómo es que se pudiera cambiar la situación en Cuba, si a través del diálogo o si a través de acciones de la población cubana que está buscando un cambio en la clandestinidad, porque al final, miren, me recuerda, miren, yo por ejemplo estoy aquí en Ecuador ya hace 7 años. Yo me acuerdo que yo viví en el año 2019 un paro nacional en Ecuador. Y lo primero que hacían los indígenas y la población del Ecuador era cerrar las vías de comunicación para que no hubiera comunicación en el país y las demandas de la población fueran escuchadas. Aunque esto legalmente es cuestionable, pero si ellos son los primeros que están violando la Constitución de la República y son los primeros que están obligando a la población de alguna manera a actuar así porque no pueden actuar de manera legal, porque al final el derecho a la protesta que lo tienen todos los ciudadanos en el mundo entero, en Cuba no hay ese derecho, pues si tú me quitas ese derecho, voy a tener que arrancarlo. No me acuerdo bien de la frase de Martí. ¿Cuál era la frase de Martí? En realidad era de Maceo. En realidad era de Maceo. Los derechos no se mendigan, se arrancan, se conquistan con el filo del machete. Yo creo que está más que claro esta frase de Maceo y se aplica verdaderamente a lo que está pasando
en Cuba ahora. Yo creo que pudiéramos después analizar en un programa siguiente todo el tema este de cuál será, porque esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se cambian las cosas en Cuba si en el marco legal es prácticamente imposible entrar, porque además de eso te pueden encarcelar sin tú haber cometido ningún delito? Yo voy a tratar en un programa siguiente, vamos a tratar de que esté también José, y voy a tratar de invitar a un amigo de Cuba que salió de la cárcel hace 2 días. Estuvo encarcelado 40 días desde el 11 de julio sin haber cometido ningún delito, simplemente participó en las manifestaciones en Colón, lo fueron a buscar de madrugada en la casa y estuvo 40 días incomunicado sin que su familia lo pudiera ver. Y él me dijo que él me tiene que contar a mí todo lo que él vivió en los 40 días y todo lo que él vio relacionado a las protestas estas del 11 de julio. Mira, Lázaro, acerca de esa hipotética vía para la transformación en Cuba, yo quisiera estar equivocado, pero no tengo muchas buenas esperanzas con eso. En fin de cuentas, ellos han demostrado que por las buenas no van a ceder el poder. Es una máxima de Castro también. El poder no se cede, el poder no se concede. Me viene a la mente ahora, ineludiblemente, aquella anécdota que sucedió cuando el proyecto Varela, no sé si se acuerdan. Sí. El proyecto Varela. Había un resquicio por ahí en la constitución de aquella vigente por aquella etapa, donde recogiendo 10.000 firmas se podía promover un cambio importante. No quiero ser muy exacto en esto porque ya ha pasado mucho tiempo en el poder del Estado en Cuba. ¿Y qué inventó rápidamente Castro? ¿Cuál fue la carta que sacó el mago de abajo de la manga rápidamente? Una consulta popular de emergencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Fue una consulta popular. Miren las comillas, una consulta popular para hacer un cambio rápido a la Constitución. Y fue cuando se le ocurrió la diabólica idea del carácter irrevocable del camino comunista de la Revolución Cubana, que ni es comunista ni es socialista y mucho menos es revolución. Eso también puede ser objeto de debate, porque si algo no cumple con sus leyes fundamentales de los padres fundadores, pues bueno, esto no cumple con lo que es. Y si el socialismo dice que la primera ley del socialismo es la satisfacción de las necesidades cada vez más crecientes, ustedes se acuerdan de eso cuando nos daban ese adoctrinamiento en Cuba. La primera ley del socialismo es la satisfacción de las necesidades cada vez más crecientes. Bueno, ¿cuándo fue esa ley cumplida en Cuba? Ni en el 61, cuando se declaró el carácter socialista, no vamos a pedírselo porque es demasiado rápido. Vamos a ver una década después. En el 70, ¿cuándo fue? Cuando el descalabro de los 10 millones. Bueno, ahora, 6 décadas después, ¿cuándo se ha satisfecho? ¿Cuándo ha quedado satisfecha la necesidad cada vez más creciente de la revolución? Entonces, eso no es socialista y revolución mucho menos. Es más conservadurismo que revolución. La antítesis completa. Es decir, muchísimas gracias a José García, que una vez más nos ha acompañado en esta tarde de diálogo desde la pluralidad de la sociedad cubana actual para analizar el decreto ley número 35 y su inconstitucionalidad. Un tema sobre el cual definitivamente estaremos tratando nuevamente en próximos programas. En esta oportunidad yo quiero pues agradecer a José que nos ha acompañado y a Lázaro que ha tenido a bien pues proponer este tema. Y bueno, ya cuando quedan 10 minutos para concluir con este programa, nosotros queremos compartir con ustedes el tema más importante, nos parece que es el tema epidemiológico en Cuba, cómo se comporta el tema del coronavirus en la isla tras la inmensa cantidad de denuncias que constantemente escuchamos en redes sociales. Como ustedes conocen, desde el pasado 1 de agosto hemos abierto este canal de diálogo y siempre dedicamos unos 10 minutos al análisis de cómo se comporta el coronavirus. Yo tengo que reiterar hoy mi gran malestar, mi gran inconformidad, mi gran desacuerdo con el doctor Durán, director nacional de higiene y epidemiología, porque este señor sigue haciendo referencia a casos totales en lugar de referirse a la tasa. Sabemos que en el tema del análisis que se haga de este delicado asunto, el tamaño de la población va a jugar un papel muy importante
Y en este sentido nosotros tenemos que señalar, para que usted tenga un poquito de conocimiento, por ejemplo, La Habana, que es una de las provincias que mayor número de casos registra cada día, es la provincia de Cuba con la mayor cantidad de población. Por lo tanto, es lógico que La Habana tenga la mayor cantidad de casos. Sin embargo, Cienfuegos, por otra parte, es la provincia que ha estado, digamos, compitiendo con La Habana durante la última semana en la cantidad de casos. Sin embargo, Cienfuegos ocupa el lugar número 14 de las 15 provincias de Cuba en su población total. Por ello, el hecho de que Cienfuegos tenga las tasas de contagio más elevadas del país, como ustedes pueden observar en este gráfico, el pico superior es precisamente la provincia de Cienfuegos. En la última semana, del 16 al 22 de agosto, según los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, que todos estamos conscientes del número de subregistros, esto puede ser una tercera parte de la realidad, pero bueno, a pesar de ello, Cienfuegos es la provincia con la situación más crítica en todo el país, seguida de Ciego de Ávila y Pinar del Río. En este momento, la situación más crítica en todo el país por la tasa de contagios, que ya les expliqué, que es la relación de casos en torno a la población total, son las provincias de Cienfuegos, Ciego de Ávila y Pinar del Río. Asimismo, prestar especial atención al incremento sostenido que mantienen las provincias de Mayabeque, Artemisa, Santi Spíritus, Camagüey y Guantánamo. En estas provincias podrían estarse reportando en los próximos días, en las próximas semanas, los epicentros de la pandemia en Cuba. Insisto, las provincias de Mayabeque, Artemisa, Santi Spíritus, Camagüey y Guantánamo podrían ser el epicentro de la epidemia en los próximos días, en las próximas semanas. Las provincias que en los últimos días registran la mayor cantidad de casos positivos son precisamente en valores absolutos. Por ejemplo, si analizamos desde el día lunes hasta el día domingo, vamos a ver cuáles son las provincias que del viernes para acá han presentado el mayor incremento del número total de casos y donde se debe prestar especial atención. Un análisis que el doctor Durán no hace en su programa de televisión porque no hay una política pública orientada a contrarrestar el coronavirus, sino más bien hacen la función de bomberos. Donde hay el incendio van a apagar. Si ellos hicieran un análisis exhaustivo de la situación epidemiológica en el país, podrían responder oportunamente a cada uno de los territorios. Y bueno, lo cierto es que del viernes para acá, las provincias donde se registran el mayor incremento respecto a los valores registrados desde el lunes hasta el viernes son precisamente Holguín, que el sábado, ayer, registró 931 casos, Mayabeque y Camagüey, hoy, precisamente hoy domingo, registraron los mayores valores durante toda la semana, es decir, Camagüey y Mayabeque hoy domingo registraron, insisto, los valores más elevados respecto a lo que venía sucediendo desde el día lunes. Por lo tanto, un llamado de atención, porque en estas provincias también la situación podría complicarse muchísimo más, y lamentablemente tengo que mencionar una vez más a esa tierra que me vio nacer. Santi Spíritus el viernes tuvo la cifra más elevada desde que inició la pandemia. Recordarán ustedes que fue precisamente en el municipio de Trinidad, en la provincia de Santi Spíritus, donde en marzo del 2020 se detectaron los primeros 3 casos positivos a coronavirus en turistas italianos, y la provincia de Santi Spíritus, insisto, ha registrado el pasado viernes la cifra más elevada de contagios desde que comenzó la pandemia. En este gráfico que nos está compartiendo nuestro compañero Lázaro, ustedes pueden observar cómo durante lo que va del mes de agosto, ¿verdad?, cuáles son las provincias con la situación más complicada. Cuba está marcado de color negro, la tasa de contagios, Cuba de color negro. Todos los que estén a la izquierda son las provincias con la situación más crítica. En ese orden, la situación más crítica, insisto, es Cienfuegos, con una tasa que supera los 6.900 por cada 100.000 habitantes. Le sigue la provincia de Ciego de Ávila con 4.168. Las provincias de Pinar del Río con 2.506, Mayabeque 2.288 y Artemisa 1.979. Son las provincias de Cuba que tienen una tasa de contagio por encima del valor del país. Muy similar al valor promedio de Cuba son las provincias de Santi Spíritus y Guantánamo, como ya yo les venía
manifestando el acumulado desde que se inició la pandemia hasta el día de hoy de casos confirmados, según el Ministerio de Salud Pública, un total de 583.299 casos positivos. Para los que no le prestan mucha atención, conscientes de que esto podría ser una tercera parte de los casos realmente en el país, decir que esto significa más de 500.000 de cubanos ya han sido contagiados con el coronavirus, e insisto, este 500.000 son cifras oficiales. Estos realmente podrían ser 1,5 millones, 2 millones de cubanos ya contagiados de la enfermedad, lo que representa, según las fuentes oficiales, el 5,22% de la población cubana. De los más de 11 millones de cubanos, el 5,22% ya se ha enfermado de coronavirus, y de ellos lamentablemente han perdido la vida, han perdido la batalla 4.544, un subregistro que todos estamos conscientes de ello, pero bueno, el Ministerio de Salud Pública sigue sin reconocer la información ofrecida recientemente por la Organización Panamericana de la Salud. Esta semana publicaba un artículo en el cual la Organización Panamericana de la Salud asegura que todo paciente que muera de neumonía, que muera de un trombo respiratorio o cualquier enfermedad asociada al coronavirus, pues debe ser reportado en el certificado de defunción como muerte por COVID. Sin embargo, sabemos que en Cuba esto no lo están haciendo. Son decenas, cientos los fallecidos diariamente que le ponen en el certificado de defunción neumonía o cualquier otra enfermedad preexistente para no reconocer que ha muerto de coronavirus. Por ello, la letalidad tan baja de 0,78%, a lo cual hace referencia el doctor Durán todos los días, pero lo que hace es enmascarar las cifras. Aquí yo quiero hacer un análisis muy importante que tiene que ver con el tema de los casos confirmados y los fallecidos entre julio y agosto, cuando todavía faltan pues 9 días para que termine el mes de agosto. Tenemos que han fallecido faltando todavía 9 días, han fallecido en Cuba más 156 personas más que los que fallecieron en julio, que se rompió todo récord. Fueron 1.543 fallecidos en julio, repito, 1.543 fallecidos en julio, y en lo que vamos de agosto, 22 días, 1.699, un incremento de 156. Y aquí pues entonces vale la pena analizar una publicación de los doctores Miguel Ángel Ruano Sánchez, quien es doctor en neurociencias, cubano, residente en Cali, Colombia, y del doctor Alex Jesús Figueredo Izaguirre, médico cubano, residente en Bayamo, en la provincia de Granma, quienes pues advierten que personas que han desarrollado una neumonía tras la aplicación de las vacunas cubanas, lo cual responde a la irresponsable práctica de la mal llamada intervención sanitaria o inmunización masiva y desproporcionada con sustancias que no tienen aprobación de agencias reguladoras ni publicación en revistas científicas sometidas a evaluación por pares, y mucho menos aval para el uso en situación de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, requisito indispensable para poder ser aplicada como vacuna a grupo poblacional alguno. Esta es una denuncia que hacen en redes sociales el gremio médico cubano libre, y que nosotros ahora nos preguntamos, estamos conscientes, porque así sucede con la Pfizer, la Moderna, la Johnson & Johnson, las AstraZeneca, la Sinovac, cualquiera. Sabemos que no nos van a impedir enfermarnos, pero que sí van a reducir la probabilidad de que nosotros desarrollemos un cuadro clínico grave o podamos fallecer. Sin embargo, en Cuba está sucediendo todo lo contrario. Cuando ya hoy el doctor Durán, si ustedes revisan su conferencia de prensa, prefirió no abordar el tema de las vacunas. Se justificó y dijo que bueno, que mañana lo estaría abordando. Él hoy decidió no abordar el tema de la vacunación, cuando hace solamente pocas horas ellos decían que Soberana 2 y Soberana Plus habían sido aprobadas como vacunas de emergencia. El doctor Durán hoy decide no analizar el tema de la vacunación en el país, pero lo cierto es que cómo se explica que cuando según ellos se han aplicado más de 12 millones de dosis, cuando hay más de 3 millones de cubanos con las 3 dosis aplicadas, haya un incremento de más de 150 fallecidos entre julio y agosto, cuando a agosto le faltan todavía 9 días para que concluya. Entonces, definitivamente la efectividad
de los candidatos vacunales, porque yo prefiero llamarlos de esa manera, todavía es muy cuestionable. Y los criterios de estos galenos del gremio médico cubano libre, coincido totalmente con ellos, porque no hemos podido todavía tener acceso a ninguna publicación en una revista científica sometida a la evaluación por pares que avale precisamente los resultados a los cuales ellos hacen referencia constantemente en la prensa nacional. Yo creo que el tema de la gestión del coronavirus en Cuba continúa siendo un tema de emergencia internacional. Llamar una vez más la atención de la comunidad internacional, rogar a la Unión Europea, rogar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rogar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, rogar a todos los gobiernos de los países tomar en cuenta la situación epidemiológica de Cuba, porque es una situación de catástrofe sanitaria, algo que el gobierno nacional por orgullo no ha querido reconocer y que está poniendo en peligro la vida de miles y millones de cubanos, dentro de los cuales todos los días escuchamos cómo pierden la vida mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Entonces, yo creo que es tiempo de que Joe Biden y el gobierno de los Estados Unidos deje de hacer política a costilla del dolor y la pérdida de decenas y cientos de cubanos. Joe Biden, es momento de que usted, como líder mundial, convoque al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, haga que la señora Bachelet, como jefa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y todos los mecanismos de integración regional se pronuncien y condenen la situación epidemiológica que existe en Cuba. Joe Biden, tiene usted la oportunidad de demostrar una vez más al mundo la voluntad del pueblo norteamericano y la grosería del gobierno cubano al ofrecer 3 barcos hospitales que puedan anclar en la bahía de La Habana, en la bahía de Cienfuegos y en la bahía de Santiago de Cuba para asistir a la población enferma de las 3 regiones del país, Occidente, Centro y Oriente, porque el sistema de salud pública en Cuba ha colapsado. Vemos las imágenes de pacientes con sueros guindando de la rama de un árbol en el medio de un patio de un hospital. Vemos las decenas de cadáveres en los hogares que no han sido retirados por no contar los carros fúnebres o las capacidades en los cementerios. Por lo tanto, Joe Biden, tiene usted la oportunidad de ofrecer al pueblo de Cuba 3 barcos hospitales. De igual manera, al primer ministro de Canadá y también a la Unión Europea que hagan el mismo ofrecimiento al gobierno cubano para atender de manera urgente la emergencia sanitaria en nuestro país. Pero sobre todo a los principales emisores de turismo a la isla, el mercado canadiense, ruso y europeo, alertar que sus ciudadanos corren peligro si deciden pasar una temporada de vacaciones en Cuba. Recordarán que no hace muchos días escuchamos el conflicto entre la Cancillería de Cuba y la Cancillería de Canadá, porque más de 200 turistas canadienses dieron falsos positivos. Los tuvieron aislados en hoteles, cobrándoles exorbitantes cifras por supuestos tratamientos cuando ninguno de ellos tenían la enfermedad. Ante tanta negligencia, ante tanta inhumanidad por parte del gobierno cubano, rogamos como ciudadanos de la isla a la comunidad internacional la condena, como decía Bruno Rodríguez, enérgicamente de la falta de compromiso de las autoridades cubanas para con su pueblo. Caso contrario, la historia no le perdonará a la comunidad internacional el exterminio en masas de la sociedad cubana, porque el gobierno cubano, como bien me señalaba esta mañana un amigo biólogo, el gobierno cubano no ha entendido que si no tiene capacidad de evolucionar, está condenado a la extinción. De modo tal que muy pronto todos tendremos la oportunidad de vivir en una Cuba libre, porque ese gobierno no ha sido capaz de evolucionar y de acuerdo a las teorías de evolución de las especies, están condenados a la extinción. Lázaro, para que concluyas el programa. Sí, muchísimas gracias, Jordani. Verdaderamente fue muy útil tu explicación.
fue muy profunda y agradezco mucho la explicación utilizando las tasas, porque verdaderamente las tasas de contagio, teniendo en cuenta la población de cada una de las provincias y del país, son el dato más preciso que se puede llegar a tener para valorar de una manera mucho más realista el impacto que está teniendo el COVID en el país. Lázaro, disculpa un momentico, me hacen una observación. Ciertamente he cometido un error. El conflicto entre cancillerías no fue de Cuba con Canadá por el tema de 200 turistas con falsos positivos, fue con Rusia. Me lo imaginé. Fue con el gobierno ruso. Entonces, pido disculpas por el error cometido. José, si quieres decir algo para concluir el programa de hoy. No, simple que yo estoy viendo esos números que son asombrosos de por sí, pero en mi mente yo los multiplico todos por 3 automáticamente. Ahí eso es asombroso. Los muertos están ahí, como decimos los cubanos, a montones. Los cementerios no se están agrandando por gusto, se están agrandando todos los cementerios, se están tomando decisiones locas. En Santa Clara, la terminal de ómnibus intermunicipal, ya me lo confirmaron, fue tomada para centro de aislamiento. Eso no es por gusto. En la vida real surgen unos numeritos y cuando tú ves en la realidad unos movimientos que son demasiado voluminosos para tales números que en Holguín y en Artemisa también convirtieron las terminales de ómnibus en hospitales de emergencia, conscientes todos nosotros que somos cubanos que las terminales de ómnibus en Cuba no tienen baños con ducha. Por lo tanto, nos preguntamos cómo estas personas que están ingresadas en estos centros de aislamiento, en lo que han convertido las terminales de ómnibus, podrán estar haciendo para el aseo personal, mientras que decenas, cientos de hoteles a lo largo y ancho del país se mantienen cerrados y continúan siendo un, no sé, la palabra no me sale para cualquier cubano, porque ahora mismo pienso en mi madre de 60 años que nunca ha podido poner un pie en un hotel de Cuba. Se lo siguen negando, aunque sea por emergencia sanitaria. Prefieren que las personas estén en las terminales de ómnibus sin un baño para darse una ducha antes de habilitar los hoteles para que puedan recibir ahí una atención digna como merece el pueblo cubano. Pero claro, todos sabemos que los hoteles en Cuba son parte del monopolio de Gaesa, esa empresa del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que administra la industria turística en Cuba. Por supuesto que López Calleja y esa cúpula que está en el poder no va a permitir que esos marginales tengan acceso a lo que les pertenece por derecho propio. Sí hay que tener algo bien claro, ya para allá voy a ver si se cierra el tema pero hay que tener algo bien claro, que lo sabemos nosotros, lo saben todos los cubanos. Ellos tienen un laboratorio porque ellos son especialistas en jugar con los números y puedes estar convencido que ellos dan unos números que están analizados y están analizados para volvernos locos a todos nosotros, porque si tú le empiezas a buscar la lógica a los números de allá de Cuba, te vuelves loco porque lo mismo sube que baja, que sube, porque ellos hacen eso para que tú no puedas hacer ningún tipo de análisis de esto, de incremento ni de nada. Nosotros aquí trabajamos con valores que son oficiales, porque en Cuba es muy difícil obtener valores que se puedan respetar y de distintas y que las fuentes sean diferentes. Verdaderamente en Cuba se trabajan con los valores oficiales, pero hay que tener en cuenta que los valores esos verdaderamente han sido maquillados y cada día antes de que se publiquen son estudiados por un grupo que está destinado a esto. Incluso a pesar de eso han cometido varios errores en ocasiones reiteradas e incoherencia entre ellos mismos, entre los medios de prensa de Cuba, en el que los números no cuadran bien y se les nota que están maquillando y están metiendo mentiras en todos esos números que están compartiendo. Ahí tenemos los reportajes de Solvisión en Guantánamo y de el telecentro CNC de Granma, donde periodistas locales han puesto en evidencia las mentiras que cada mañana el doctor Durán en su conferencia de prensa comparte con los 11 millones de cubanos. También lo ha hecho el periódico 5 de septiembre de Cienfuegos, y un reconocimiento especial al periódico Invasor de Ciego de Ávila, que fue el primer medio oficial
que cuestionó las cifras del doctor Durán. Tengamos en consideración, porque esto es algo que la comunidad internacional tampoco conoce. Todos los periódicos en Cuba, como todas las estaciones de radio y canales de televisión, son órganos oficiales del Comité Provincial del Partido. Busque el periódico impreso y digital para que usted vea que arriba lo dice, órgano oficial del Comité Provincial del Partido. Por lo tanto, que periódicos de Ciego de Ávila y de Cienfuegos y canales de televisión de Granma y Guantánamo hayan tenido el valor de compartir la realidad que está viviendo el pueblo de esas provincias, piensen que son transmisiones locales para la población de esos territorios. Ellos no tienen cómo compartir esa información a nivel nacional. A nivel nacional es lo que Humbertico López y el equipo del departamento ideológico del Comité Central del Partido quieren poner. Ellos filtran todo lo que llega a la redacción informativa de la televisión cubana, lo que se dice en el noticiero, lo que se publica en los periódicos nacionales y lo que se transmite por las emisoras nacionales de radio pasa primero por el departamento ideológico del Comité Central del Partido. Y una vez que tiene la autorización, los periodistas en la redacción informativa de cada periódico, emisora o canal de televisión hacen una versión de lo que aprobó el departamento ideológico del Comité Central del Partido. Bueno, son las 6:11 de la tarde ya. Entonces vamos al cierre del programa. Entonces, bueno, antes de cerrar, decir algo. En primer lugar, con relación al decreto ley número 35, decir que hago un llamado a todo el pueblo cubano para que sigan compartiendo en redes sociales lo que está pasando en Cuba. El mundo tiene que saber lo que está pasando en Cuba. Los propios cubanos que viven en distintos lugares tienen que saber qué está pasando. Los de Villa Clara, qué es lo que está pasando en Guantánamo, en Cienfuegos. Todo el mundo tiene que estar informado. Si para eso tienen que utilizar perfiles falsos y valerse de estrategia para evadir la censura que trata de imponer el decreto ley pues entonces lo pueden hacer y verdaderamente es un derecho que tenemos todos de poder expresarnos. Si el gobierno se lo quita, pues entonces buscaremos la forma de que lo puedan seguir haciendo y tengan todos estos espacios en Facebook y en redes sociales para que puedan seguir emitiendo las críticas que tan útiles son a cualquier sociedad del mundo entero para que mejoren los países, se transformen, hayan cambios y se pueda construir un país mucho mejor. Entonces, bueno, con respecto al tema del COVID, reitero nuevamente un llamado al gobierno de Cuba para que acabe de reconocer la crisis tan grande que tiene el país, para que acaben ya de reconocer que no pueden y hay un nivel que la capacidad del gobierno verdaderamente no han demostrado que son capaces de controlar la crisis que hay y se les fue de las manos desde hace bastante tiempo ya. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a despedir, como es de costumbre ya, con una canción. Vamos a despedir con la canción que lleva por título A pesar de usted. Es un video en el que participan varios actores de la televisión cubana y me parece un video muy bello con un mensaje también muy profundo al pueblo cubano. Bueno, yo agradecerle a los dos y reconocerle a Jordani que está al tanto ahí de todo, me ha dejado asombrado. Muchísimas gracias, José. Recordar a todos que la invitación para que el próximo domingo a las 5 de la tarde, hora de Cuba, nos volvamos a encontrar, esos que hemos sido silenciados durante décadas. Este es el espacio que usted tiene para compartir su sentir y también el proyecto de una Cuba libre que todos queremos. Reiterar la invitación y agradecer a quienes, violando todo tipo de censura, nos han acompañado durante esta jornada. Para quienes no han podido estar con nosotros en tiempo real, recordar que en nuestro canal de YouTube, dentro de aproximadamente una hora, tendremos nuevamente este material a su disposición para que usted también pueda ser parte de este proceso de diálogo. A todos, muchísimas gracias y nos vamos con esta canción, A pesar de usted.